Muchísimas gracias, Irma. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar tan importante, resultado de un trabajo colaborativo entre la Jefatura de Carrera de Optometría y la DEU. Como bien saben, nuestra facultad es pionera en la optometría en nuestro país y la innovación para nosotros, lejos de ser un objetivo, es un compromiso. El conjuntar esfuerzos profesionales para la mejora de la atención visual de nuestros pacientes es como un denominador de nuestra vida cotidiana. Y por eso el día de hoy agradezco a la maestra Cecilia sus esfuerzos para integrar este equipo de ponentes, el doctor Francisco Martínez, doctor Arturo Castilleja, doctor Mario Reyes. Muchas gracias por estar aquí y tocar este tema de la atención clínica a los pacientes con discapacidad visual. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y permitir que estos espacios creados por la DEU y por la FESI sirvan para compartir nuestras dudas y experiencias en pro de nuestro crecimiento profesional. Bienvenidas todos y bienvenidos y que sea una jornada de trabajo muy provechosa. Cedo la palabra al maestro Oscar, no sin antes agradecerle el apoyo para la realización del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Adelante. Muy buenos días, licenciada Arreola. Muchísimas gracias por la oportunidad. El día de hoy vamos a disfrutar de un webinar que a mí me parece importante para los optometristas. Nuestro trabajo es apoyar la disminución de la discapacidad visual y qué mejor que prepararnos en estas fechas para poder hacerlo. Para poder realizar este webinar, el día de hoy tenemos a la maestra Cecilia Islas Vargas. Ella es egresada de la licenciatura en optometría de la FES Iztacala. Es maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Tiene experiencia hospitalaria debido a que favoreció el desarrollo del área de rehabilitación del Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual del Hospital Mexiquense para la Salud Visual. Es docente para la carrera de optometría en las áreas de pediatría y geriatría y es ahora la jefa de la clínica de optometría de la carrera de optometría de la FES Iztacala. A nosotros nos enorgullece la posibilidad que tiene ahora de transmitir este tipo de conocimientos y agradecemos su esfuerzo, así como agradecemos a todos los ponentes que aceptaron trabajar con ella para esta transmisión de información. Maestra Cecilia, le agradezco su apoyo y quedamos entonces en actividad. Muchas gracias, profesor Oscar. Muchas gracias a la DEU. Y bueno, daremos inicio porque siempre el tiempo apremia un poco. Y bueno, si ustedes me permiten, solamente voy a dar un panorama muy general en relación a la discapacidad, los tipos de discapacidad, y de ahí podremos ir viendo todos los retos a los que nos estamos enfrentando y a los que nos vamos a seguir enfrentando una vez que regresemos. Solamente voy a dar un panorama en general, de tal manera que nuestros ponentes nos harán el favor de irnos contando con base en su experiencia cuáles han sido estos desafíos a los que se han ido enfrentando. Entonces, bien, solamente para dar algunas referencias, vamos a ver qué es la discapacidad y vamos a apoyar lo que dice la OMS, y la OMS nos dice que, bueno, finalmente la discapacidad incluye 3 cosas, que serían las deficiencias, que esto tiene que ver más con una parte de la estructura física, las limitaciones, las cuales nos afectan para llevar a cabo nuestras tareas y nuestras acciones, y las restricciones, que en general, bueno, ahí ya tenemos un problema para poder hacer nuestras actividades. Entonces, por consiguiente, la OMS nos dice que la discapacidad es un fenómeno complejo. No es solamente como decir que nos falta alguna extremidad, que no contamos con algún sentido, que no solamente puedo o no hacer algo, sino que esto va más allá. Esto va más allá en relación a todo lo que la sociedad nos permite o no nos permite llegar a ser. Estas limitaciones en donde nosotros como sociedad a veces favorecemos a la restricción de las actividades de la discapacidad. Solamente para hablar un poquito de números, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna discapacidad. Y bueno, es importante mencionar en nuestro ámbito
que la discapacidad visual es la segunda causa de todas las capacidades. La primera es la discapacidad motriz y entonces, bueno, para todos los colegas quisiera decirles que tenemos un arduo trabajo. No es fácil, pero yo sé que contando en un equipo, esto lo podríamos resolver más fácil, o por lo menos ir trabajando en la parte de la prevención. ¿Cuántos tipos de discapacidad hay? Algunas bibliografías nos manejan 6, algunos decimos que 5, entonces solamente comentaré estas 5. Y bueno, en cuanto a la sensorial la vamos a dividir en 2 partes, la cual va a ir en la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. A su vez, la discapacidad auditiva puede ir desde un deterioro de la audición hasta una sordera. Y la discapacidad visual puede ir de un deterioro, lo que nosotros conocemos como una baja visión, o bien puede llegar a la ceguera. En una discapacidad física o una discapacidad motriz, bueno, esta se va a definir porque algunas personas se pueden limitar a participar en sus actividades cotidianas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, no solamente ver el hecho de que si necesita una silla de ruedas, pues modificar a veces los espacios de tal manera que pueda ser accesible, tener rampas, tener todas estas cuestiones de infraestructura, de tal manera que seamos como accesibles y nosotros como sociedad podamos apoyar a que estas personas con discapacidad, pues entonces no se limiten en realizar sus actividades de la vida diaria. En la discapacidad psicosocial existe una limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o pueden ser permanentes de la mente y esto nos va a llevar a que nosotros nos limitemos en unas actividades cotidianas. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas que nos pueden afectar? Puede ser la depresión, los trastornos de ansiedad y aquí empezaríamos como a ver cuántos de nosotros entonces a lo mejor hemos ido como cursando por esto más en la actualidad. ¿Cuántas veces ya nos hemos limitado a ir participando en algunas actividades? La discapacidad intelectual, bueno, ellos realmente lo que pasa es que tienen una dificultad para extraer principios y generalidades de los aprendizajes. Aquí es importante cómo los podríamos ayudar, pues hacer sistemas de facilitación como apoyos gráficos o gestuales. Y si se dan cuenta, nosotros aquí, con lo poco que les he podido platicar, podríamos decir que nos estamos enfrentando a muchas cosas. Y la discapacidad múltiple, como último, pues es el tipo de discapacidad en las cuales pueden, de las antes mencionadas, pueden ser 2 o más discapacidades, ¿no? Entonces es un conjunto de discapacidades, no solamente viene una. Y es por ello la importancia. Si nosotros pudiéramos citar una por una, si por ejemplo en el caso de nuestra trinchera que nos dedicamos a la discapacidad visual, en tiempos ahora de pandemia, de COVID, nos lleva a que nos dicen, bueno, es que intentan muchas cosas y cómo le hago si es la forma en que me llega la información. Me dices que a lo mejor debo de poner un tapete sanitizante antes de la consulta y cómo le hago en una persona que utiliza una silla de ruedas. Me dices que a lo mejor la comunicación debe de ser clara y oportuna para las personas con discapacidad auditiva y cómo le hago si simplemente el uso de un cubrebocas limita el hecho de que el tono de voz sea adecuado. Todos estos son factores que nos van como llevando de la mano a llevar estos desafíos. ¿Cómo le podemos hacer para que estas personas a su vez no vayan a tener ahora una discapacidad psicosocial? ¿Cuántos de los pacientes que de por sí cursaban tal vez por una depresión, por esta discapacidad, y a veces tomaban la parte de la rehabilitación como parte de salir adelante y la convivencia y de repente ahora es no salgas porque eres más vulnerable y entonces nos vamos dando cuenta que sin querer
tal vez estamos fomentando un poco más a fortalecer estas discapacidades. Entonces, el reto es grande, el reto es de todos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo mi correo si en algo les puedo apoyar. Muchísimas gracias. Ahora daremos la palabra al doctor Mario. El doctor Mario Rodolfo Reyes actualmente es el director general del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Y bueno, el doctor Mario tiene una formación como médico cirujano, es egresado de la UNAM y anteriormente él se desempeñó como coordinador municipal de salud del Instituto del Estado de México y ocupó el cargo de coordinador normativo de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria de Toluca, del ISEM, y formó parte como médicos del área de urgencias gineco-obstetricias en los inicios del Hospital Materno Infantil. Doctor Mario, le cedemos la palabra. Gracias, maestra Ceci. Muchas gracias por la invitación a este webinar. A los ponentes que el día de hoy me van a acompañar, les envío un gran saludo. Doctor Castilleja, un gusto verlo, aunque sea a la distancia. A todos los demás ponentes, igual un agradecimiento por la participación que vamos a tener el día de hoy. Como bien lo dijo la licenciada Ceci, es un gusto regresar a mi alma mater, a la FES Iztacala. Yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estudié la licenciatura en médico cirujano ahí. También tengo la especialidad en salud pública en la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente estoy a cargo del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Hablar de discapacidad, hoy siento que estamos muy enfocados, eso a mí me da mucho gusto en hablar de discapacidad visual, que es la segunda causa, como bien lo refirió la maestra Ceci, de discapacidad en nuestro país, y que dicen que el personal de salud somos presa de nuestros éxitos. Hemos aumentado la esperanza de vida, hemos aumentado la vida de las personas, pero también con ello han aumentado las enfermedades crónicas. Me pidieron el día de hoy que hablara de los retos que estamos teniendo en la atención de las personas con discapacidad ante esta pandemia por la enfermedad de COVID-19. Algo que quiero ser muy enfático. Estamos hablando de personas con discapacidad. No son discapacitados, no son personas con capacidades diferentes, son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en razón a ello tendremos que enfocar las actividades que nosotros estamos haciendo. Nosotros hablamos de llevar a cabo ajustes razonables, ajustes en consideración al tipo de discapacidad que presenten cada una de las personas. Y pues bueno, es lo que nosotros en el instituto hemos estado haciendo. Esta situación de la pandemia nos ha traído muchos retos, también muchas dificultades en cuanto a las medidas que se han tenido que tomar. Y bueno, y nosotros a cargo del instituto hemos tomado algunas de ellas con el objeto de tratar de que la accesibilidad, sobre todo la información, que es una parte muy importante en la protección de las personas durante esta pandemia, es parte indispensable en la prevención de la enfermedad. ¿Me puede pasar la que sigue, maestra? Sí, por favor. Les voy a hablar un poquito, nada más para ponernos en contexto. Hablar de la pandemia por COVID-19, como todos ya lo sabemos, está ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Esta se decía en teoría que a la población que más afectaba era a los adultos mayores. En México tenemos características muy especiales. Nos agarró siendo un país que tenemos muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos, muchos pacientes obesos, pero el grupo que a mí más me importa sobre el que trabajamos son las personas con discapacidad, ya que algunos de ellos presentan algunas deficiencias en cuanto al sistema inmunológico o no necesariamente. La misma situación como decía la maestra Ceci, una persona con silla de ruedas que le voy a solicitar o que le estoy pidiendo el constante lavado de manos, tendríamos que ver los ajustes razonables para que puedan llevar a cabo esta actividad. Entonces es un grupo al que ha afectado muchísimo. Como se los decía, las medidas preventivas
los medios de comunicación forman una parte muy importante de esto. Hemos escuchado hablar del estornudo de etiqueta, hemos escuchado hablar de la sana distancia, hemos escuchado hablar del lavado frecuente de manos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pedirle a una persona con discapacidad que no tenga contacto directo con una persona cuando es su cuidador primario? Entonces, las recomendaciones muchas veces tendrían que ir dirigidas no para la persona con discapacidad, o más bien tendrían que ser dirigidas en conjunto a la persona o al cuidador primario. Esta situación ha sido muy complicada, lo referí igual a la maestra Ceci, ¿no? Las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, que utilizan la lengua de señas para la comunicación, o hay personas que utilizan, o que son oralizadas y que utilizan el lenguaje a través de la gesticulación para interpretar las palabras. ¿Cómo lo haces con un cubrebocas? ¿Cómo le pides tener una sana distancia cuando su medio de comunicación es el contacto directo con las personas? Nosotros nos hemos enfocado en ello para que podamos dar la atención a las personas. Al día de hoy, o al día que hice la presentación, llevamos más de 569,000 casos acumulados a nivel nacional de la enfermedad, que afortunadamente el 80% de los casos tendrían que ser asintomáticos, el 20% tendrían que presentar alguna sintomatología, y de ello, digo, bueno, afortunadamente por esto hemos tenido 393,000 personas en promedio recuperadas, pero aquí el dato importante, pues ya superamos la barrera de los 60,000 muertos, llevamos hasta el día de ayer 61,450 muertes por esta enfermedad, y tendremos que seguir con las medidas de prevención, adaptarnos. Lo han mencionado, se ha criticado mucho el término de una nueva normalidad, es adaptarnos a la situación que vamos a tener actualmente, a esta situación en la que tendríamos que haberlo hecho desde antes, en donde tendríamos que tener medidas de higiene más adecuadas, donde tendríamos que tener un lavado frecuente de manos, donde tendríamos que tener cuestiones en adaptación para evitar la transmisión del virus. No quiero redundar mucho en esto, digo, ya lo hemos hablado mucho, pero quiero enseñarles lo que nosotros a través del instituto hemos hecho. Nos hemos enfocado mucho en la atención de los diferentes tipos de discapacidad, como se los menciona la licenciada Ceci. Tenemos discapacidad sensorial, motriz, tenemos discapacidad intelectual, psicosocial. Entonces tenemos que enfocarnos a cada una de las atenciones y con base a los recursos que tenemos para darle la atención. La que sigue, por favor, licenciada Ceci. Les voy a mostrar, la que sigue, Ceci, por favor. Les voy a mostrar, a ver si un video. Este video lo hicimos, nosotros somos una institución que es dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de México. Trabajamos junto con asociaciones civiles, con organizaciones de la sociedad civil, en ver las medidas, en lo que les decía, en realizar ajustes razonables para poder dar accesibilidad a las personas con discapacidad. Y bueno, dentro de las medidas preventivas, lo primero que tratamos de hacer es tratar de ver o tratar de explicarlo a través de algo muy importante que nosotros consideramos que es la lengua de señas. ¿Lo puede pasar, por favor, maestra? No nos va a dejar, ¿verdad? No, bueno, si no, digo, siempre la tecnología... Perdón, maestro, es que me parece que no está disponible la aplicación. Están en la página de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, donde nosotros hemos tratado, este video que les pretendía yo presentar es un video de las medidas de prevención para la transmisión de enfermedades respiratorias en general, pero lo interpretamos en lengua de señas mexicana. Entonces esto es algo que para las personas con discapacidad nosotros creemos que es útil, porque se hacía o se daban las medidas general, pero una persona que en este caso no podía escuchar cómo lo iba a ver, entonces lo tuvimos que hacer a través de la lengua de señas mexicana, para que las personas que son sordas pudieran tener acceso también a esta información. Entonces, si ustedes gustan entrar a la página de la Secretaría, en el Facebook están los videos en donde están interpretados en lengua de señas, para que los puedan ustedes ir observando. También quiero comentarles, es un comercial que me voy a aventar, aprovechando la plataforma. Somos la primera dependencia, la primera entidad que tenemos la primera página web accesible para personas con discapacidad visual o auditiva, y esto lo pueden ustedes consultar en la página del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración en la Salud de las Personas con Discapacidad, en donde
ustedes pueden accesar y solamente teniendo una computadora de internet, no teniendo ningún accesorio o ninguna otra mediana computadora más que el internet, ustedes pueden ver que la página tiene contenido en lengua de señas mexicana, tiene contenido con contraste de colores, que eso nos ayuda a atender dos tipos de discapacidad, tanto la visual como la auditiva. Entonces, hemos trabajado en algunas de estas otras cosas. La que sigue es así, por favor. Otra de las cosas que nosotros quisimos trabajar, les decía, los medios de comunicación, las medidas de prevención que se difundían a través de ellos han sido muy importantes. O sea, ¿cómo explicarle a las personas, cómo decirle a las personas con discapacidad, pero algo muy importante, a las personas que cuidan de ellos, a los cuidadores primarios, cómo atender a las personas con discapacidad ante esta pandemia por COVID? Muy bien lo dijo la licenciada Ceci, la OMS define a la discapacidad como una limitación estructural, limitaciones en la participación o que la misma sociedad no te permite hacer, ¿no? De esta forma nosotros estamos atacando esta última parte en donde la sociedad es una parte muy importante para generar la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de realizar infografías explicándole cuáles son las medidas que se tendrían que llevar a cabo por los diferentes tipos de discapacidad ante esta pandemia por COVID. Hemos tenido, se han acercado con nosotros personas con discapacidad. El trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión ahorita durante la pandemia, el encierro que conllevó algunas alteraciones en cuanto a ello. Entonces comenzamos a ver qué era lo que se requería y cuáles eran las atenciones que tenía que dar, y fuimos difundiendo cómo lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, las personas con discapacidad motriz, qué es lo que tenían que hacer con la silla de ruedas, cómo tenían que limpiar los accesorios que ellos utilizaban, los bastones para las personas que son ciegas, el bastón blanco, cómo se tenía que limpiar. ¿Cómo le dices tú a una persona que su medio de comunicación o que el medio que utiliza para moverse es el bastón y que gran parte de ello también lo hacen a través del tacto? ¿Cómo le dices que no lo haga, que no tenga que tocar cuando tiene que moverse? Bueno, en estas infografías nosotros más o menos explicamos qué es lo que se tenía que hacer, que es otro de los retos que estuvimos, que trabajaron y que tuvimos que llevar a cabo a fin de poder lograr la participación de las personas con discapacidad y algo muy importante de la sociedad en general para la atención de esta pandemia por el COVID. La que sigue, Ceci, por favor. Una parte que también ha sido muy importante y que fue un reto que nos ha costado mucho trabajo es ver los temas relacionados en general, las determinantes sociales ante esta situación de la discapacidad. Y para ello abordamos o hemos colaborado con 3 mesas de trabajo con grupos de expertos en discapacidad, con las asociaciones de la sociedad civil, con expertos en la materia, pero lo más importante aquí es las personas con discapacidad. Entonces colaboramos en conjunto con la atención de las personas con discapacidad, con grupo de expertos, con expertos en la materia de las asociaciones de la sociedad civil, en donde escuchamos propuestas, en donde hicimos propuestas en relación a la atención que se tenía que dar a las personas con discapacidad, pero sobre todo que se abordaron temas que en su momento van a tener que ser un punto muy álgido en la atención. Una que recuerdo muy bien que nos costó un poquito de trabajo es ver cómo las personas con discapacidad se iban a abordar o teníamos que abordarlo ante esta nueva normalidad por COVID. Hemos trabajado en ello, ya tenemos algunas iniciativas que vamos a estar implementando, pero lo hemos hecho a través de mesas de trabajo. La suma de esfuerzos de voluntad es una parte muy importante y que nosotros como dependencia que nos encargamos de ver la atención de las personas con discapacidad, en conjunto con las asociaciones de la sociedad civil y con las mismas personas con discapacidad, hemos intentado dar la atención a ello. La que sigue, Ceci, por favor. Otro punto muy importante que igual está en la página del instituto y que quiero invitarlos a que lo consulten: creamos la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es esto? ¿De qué habla la guía? La guía, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la guía es muy fácil. La guía lo único que nos dice es qué vamos a hacer o cómo vamos a dar la atención
a las personas con discapacidad durante la pandemia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para las medidas preventivas para una persona con discapacidad visual, las medidas preventivas para una persona con discapacidad auditiva, como sociedad, cómo tenemos que participar, cuáles son las principales medidas que vamos a estar llevando a cabo? Todo esto está referido dentro de la guía. Comentarles, esta guía es única, la tenemos nosotros ahorita en el Estado de México y estamos participando en base con ella lo que también los preceptos que a nivel federal nos iban marcando en atención a las personas con discapacidad del Estado de México. Por ejemplo, ahorita creo que estamos abordando el tema con muchas personas que se dedican a la discapacidad visual, ver las medidas que teníamos que llevar a cabo para la atención y las medidas preventivas de las personas con discapacidad visual, el uso de los accesorios, la limpieza de ellos, el cómo tendríamos que estar interactuando con las personas con discapacidad visual, viene marcado en esta guía. Entonces es algo que igual me gustaría que lo pudieran consultar y que está presente en la página, y que ha sido otro de los retos que hemos tenido como institución ante esta pandemia. La que sigue, por favor. Y bueno, otra parte muy importante, nosotros siempre hemos considerado que el tema, en el instituto nos dedicamos a la capacitación sobre temas de discapacidad. Ahora que surgió la pandemia con las medidas de sana distancia con la prevención para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, se prohibieron que se hicieran las reuniones, las capacitaciones, pero como una medida alternativa y un reto que tuvimos para que se pudiera hacer esto y para que pudiéramos seguir capacitando a la sociedad en general, a las personas con discapacidad, a los grupos de expertos que nos han apoyado en este tema, creamos una plataforma de capacitación en línea que igual está en la página del instituto, donde se abordan temas relacionados con discapacidad. La plataforma te va dando los temas, te va guiando muy bien sobre las cuestiones que se tienen que abordar, y al final del día te otorga una constancia de capacitación en donde se abordan temas muy generales sobre discapacidad, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Todavía inclusive a veces me ha tocado ir a instituciones, a mismas universidades donde todavía encuentro los letreros que dicen personas con capacidad de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, cuando el término correcto es personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Entonces, nosotros dentro de estas plataformas de capacitación en línea, lo que hacemos es explicar un poquito de los temas más básicos en general relacionados con la discapacidad, y que tendríamos que darlo a conocer al público en general. La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en la página del instituto. Digo, son temas muy generales, hablamos desde la inclusión hasta los derechos humanos de las personas con discapacidad, la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, la discapacidad y el trabajo, las buenas prácticas en el servicio público para la atención de las personas con discapacidad ante una nueva normalidad. Esta es algo muy importante para las personas que nos dedicamos, que somos servidores públicos, cómo dar la atención para las personas con discapacidad. Y que es algo que ahorita con este regreso seguro a las actividades que estamos llevando a cabo tanto en dependencias públicas como privadas, pues tendríamos que ir considerando en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces son los temas de capacitación. La que sigue. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que les quería comentar de los retos que hemos tenido en el instituto, en razón de que tendremos que implementar actividades para llevar a cabo la inclusión de las personas con discapacidad. Es un tema sumamente largo, es un grupo poblacional que requiere que le pongamos mucha atención, pero sobre todo la participación de nosotros como sociedad es una parte muy importante. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que que entró en vigor a partir del 3 de mayo de 2008, nos obliga al Estado mexicano a dar atención a las recomendaciones que en ellas se hacen. Entonces, muchas veces no es tanto cuestión, o tendría que ser más bien cuestión de actitud de nosotros como sociedad,
pero si nos metemos un poquito y lo revisamos, estamos obligados a hacerlo. Entonces, de nada me va a servir poner miles de rampas, de nada me va a servir poner letreros, nada me va a servir poner cartas en braille si la misma sociedad no comenzamos por participar en la inclusión de las personas con discapacidad. Si yo llego y me estaciono en un estacionamiento que es exclusivo para personas con discapacidad cuando yo no tengo ninguna, lo único que estoy haciendo es no generar esa inclusión, es generar esa misma restricción en la participación de las personas con discapacidad, y nosotros como sociedad formamos una parte muy importante. Esta es la dirección del instituto. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Toluca. La página del instituto, ustedes pueden buscarlo directamente en Google, ponen Instituto Mexiquense para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y los va a ingresar en el link. Ingresan, les comento, la página es accesible para personas con discapacidad visual o auditiva, y bueno, tiene todos los contenidos que les mencioné hoy, así como las guías y la plataforma de capacitación que nos hablan un poquito pues, de lo grande que es este tema y de todavía todos los retos que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, y que es algo que te enamora, que te termina atrapando, a hacer que sigamos trabajando en ello. Ceci, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos los que están acudiendo. Y bueno, y quedo a la orden, el instituto queda a la orden, el número de teléfono está proyectado, y bueno, estamos a la orden. Gracias, buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mario. Y bueno, a continuación vamos a ceder la palabra al doctor Castilleja. El doctor Castilleja, Arturo Castilleja Quiles, él es cirujano oftalmólogo, subespecialista en trasplantes de córnea y enfermedades externas oculares. Actualmente es el director del Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual del ISEM. Y bueno, pues parte de su currículum, para no tardarnos media hora, sería pues decirles que él es médico cirujano, egresado de La Salle, es médico cirujano oftalmólogo, egresado de Para Evitar la Ceguera. También es médico cirujano oftalmólogo, subespecialista en córnea clínica, trasplantes de córnea, cirugía refractiva y enfermedades externas oculares, también Para Evitar la Ceguera. Fue director médico de enfermedades, fue director del Hospital General de Ecatepec. Es director médico de enfermedades y cirugía de ojos de Clínica Castilleja, director médico del Centro Oftalmológico Canari de Lindavista, socio fundador Láser Ocular Lomas, y es coordinador del Servicio Oftalmológico Hospital Ángeles de Lindavista. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Sociedad Panamericana de Oftalmología, del Centro Mexicano de Córnea, Consejo Mexicano de Oftalmología, International Society of the Fright y American Academic Ophthalmology. Y bueno, pues es maestro en alta dirección de servicios de salud. Cedemos la palabra al doctor Castilleja. Muchas gracias por su participación, doctor. Hola, muchas gracias, Ceci. Agradezco mucho la invitación a todas las personas que conforman la cúpula de optometría de Iztacala. Es un placer compartir con el doctor Francisco Martínez Castro, gran maestro y amigo, con el doctor Mario Reyes. Y bueno, pues lo que pretendo y el objetivo de esta charla, Ceci, que gracias por la invitación que me hiciste, es que darles a conocer un poquito sobre esta situación en la cual nos encontramos actualmente. Es una experiencia complicada para todos nosotros. Todos los oyentes, pues deseo que en sus casas estén bien y que todos estemos bien. Y pues tenemos una gran labor y un gran compromiso con todos nuestros pacientes que tienen baja visión y patologías oftalmológicas por las cuales pues nosotros debemos nuestro trabajo y nuestra dedicación. Realmente el objetivo de esta charla es decirles qué hicimos en este hospital y cómo vamos nosotros a enfrentar pues más adelante toda esta situación. Pues nos lo va a ir dictando definitivamente, no tenemos otra opción que el ver cómo vamos a ir permítanme, cómo vamos a ir
solucionando todas estas partes en las cuales nosotros vamos a darle la atención a los pacientes con baja visión. Déjenme darles un poquito de información sobre el hospital. Es un hospital muy joven, tiene 4 años que lo iniciamos. Este hospital pues está destinado al Estado de México para tratar más o menos 17 millones de personas. Y bueno, pues es el único en su clase, ya que es un hospital que tiene un origen de un fondo económico federal y estatal, y es el único estado que cuenta con este tipo de hospital. Es un hospital de corta estancia y es un hospital donde tenemos pues la mayoría del manejo que tenemos es oftalmológico y todo es ambulatorio. Quiero iniciar presentándoles esto. Desgraciadamente, esta situación originada por el SARS-CoV-2 pues ha comprometido mucho la labor de todos nosotros y ustedes, y pues definitivamente esta es una situación muy complicada y les comparto esta información. La idea de esta plática es que vean qué hemos hecho en el hospital y cómo lo hemos enfrentado. En el 2019, si ustedes pueden ver, esto es un análisis global. Se vieron 37.380 pacientes en consulta externa. Más o menos pudimos realizar 2.725 cirugías y 6.073 estudios de laboratorio. Si hacemos este comparativo con los primeros 6 meses de este año, no vamos a llegar a poder enfrentar esta situación o las metas que nos habíamos nosotros propuesto. Si ustedes se dan cuenta que hay un rubro muy importante en la parte en donde dice cirugías, nosotros hemos estado trabajando, no se ha dejado de trabajar aún bajo esta situación, pero pues nosotros lo que hemos estado haciendo es tratar de enfrentar los problemas quirúrgicos solamente que sean de urgencia, como lo determina la Academia Internacional Americana de Oftalmología. Dentro de lo que nosotros tenemos en la productividad, enfocándonos al área de rehabilitación visual, pues obviamente también esto se paralizó de una manera muy importante, y como bien mencionaba Ceci hace un momento, pues el problema que tenemos es que todos estos pacientes que tienen una limitación, una patología oftalmológica, y no estamos en posibilidad de resolverles en este momento su problema, irremediablemente van a caer en un problema en el cual pues estos pacientes van a formar parte del área de rehabilitación visual y no estamos haciendo la prevención o el cuidado de estos pacientes. Esto es porque nosotros queremos, no, nos estamos enfrentando a una situación distinta en la cual pues no tenemos otra opción que adaptarnos. Como bien decía el doctor Reyes, pues esta nueva normalidad a mí no me parece, es un proceso de adaptación que tenemos que ir nosotros valorando. Y hay algunas situaciones que son bien importantes y a mí me gustaría dividirla en 2 partes. Lo que es el impacto en la persona y las condiciones de interrelación personal, social y laboral. ¿A qué me refiero con esto? El impacto en persona es que nos estamos enfrentando a una situación que no conocemos bien. Llevamos ya 4 o 5 meses teniendo una información muy relativa, liberando y lidiando una situación en la cual mucha gente ha perdido la vida. Pero sí estamos teniendo y sabemos que si nosotros mantenemos más o menos un estatus bien en nuestro organismo, pues podemos de alguna manera enfrentar esta situación, y esta es la parte en la cual tenemos que estarnos cuidando nosotros de manera personal. Y todas estas condiciones en las cuales nosotros vamos a estar hablando en este momento van a ser las condiciones para que nosotros podamos trabajar y poderle dar una atención a nuestros pacientes. Y quise dividirlo de esta manera. La parte de recursos humanos, por ejemplo, nosotros nos quedamos trabajando con una tercera parte de nuestro personal, se tuvieron que incapacitar. Esto nos limitó mucho para poder tomar decisiones y para manejo. Sé que en muchos hospitales fueron más, en otros son menos, pero una tercera parte es una suma importante para que nosotros podamos realizar bien nuestras actividades. Estas personas que se incapacitaron o se les dio licencia, eso fue por un orden federal, todos lo sabemos, y fue con la intención de mantener y conservar su integridad. La infraestructura juega un papel muy importante en todos los hospitales, porque si no tenemos áreas suficientemente amplias para poder mantener todos estos protocolos de sana distancia,
para poder tener el desplazamiento correcto en las diferentes áreas, no hubiera sido posible que nosotros pudiéramos mantener el servicio y la atención del hospital durante todo este tiempo. Como les mencioné, nosotros no dejamos de dar la atención, y un apoyo muy importante que se requiere para esto, pues es el que tengamos recursos materiales disponibles, principalmente refiriéndome a material especial de protección, y definitivamente pues el que tengamos jabón, el que tengamos gel y los medios necesarios para poder mantener todo lo que sabemos sobre la limpieza y manejo de sanitización de todas las áreas. Entonces vamos a empezar de alguna forma con este análisis en donde vemos que en el hospital pues empezamos a tomar decisiones en las cuales los pacientes se les empezó a dar una distancia para que pudieran ir ingresando en el hospital. Gracias a Dios contamos con áreas suficientemente amplias para poder llevar a cabo las actividades. Como pueden ver en la imagen de su lado izquierdo, la sala de espera, pues se determinaron diferentes sitios donde se pudieran presentar. En la imagen del lado derecho, en el área de recepción, de igual manera ir recibiendo a los pacientes con una sana distancia. En ningún momento se limitó, se restringió la entrada de los pacientes. Y bueno, tuvimos que ir implementando diferentes situaciones que voy a comentar más adelante. En relación a recursos materiales, pues tuvimos, gracias a Dios, el apoyo de las máscaras N95, material, jabón y demás, lo cual permitió que pudiéramos seguir nosotros laborando sin problema alguno y darles la suficiente protección y seguridad a nuestros médicos y personal del hospital para llevar a cabo sus actividades. Entre ellos, como ustedes podrán ver, tuvimos que adaptarnos a utilizar barreras de protección en las lámparas de hendedura, mascarillas para evitar el contacto con paciente, sobre todo por este aerosol que se genera, ya que nosotros trabajamos a escasos centímetros de distancia de los pacientes, y pues me es muy importante hacerles saber que, gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido pacientes infectados, personal infectado, ni médico ni administrativo, de origen intrahospitalario, gracias a estas medidas y gracias al trabajo de mucha gente en el área administrativa. ¿Para qué? Para llevar todos estos procesos de la mejor manera. Este tema o esta plática está orientada a cuál es el desafío. El más grande desafío que yo veo, al menos en la dirección de este hospital, el cual estoy muy orgulloso de poder dirigir, es el proceso de operatividad y adaptación para la situación en la cual vivimos en este momento. Me gustaría dividirlo en diferentes partes, lo que son los procesos que tuvimos que iniciar en marzo, a fines de marzo, las capacitaciones que se tuvieron que llevar a cabo, la formación de manuales e implementación de los manuales previos para este tipo de contención y sobre todo el manual de equipo especializado de protección para la seguridad tanto del personal médico como del personal administrativo, y esto llevando a cabo distintos simulacros para poder evitar o disminuir el margen de error para tener un contagio. Pues vamos a abordarlo desde esa perspectiva. Estoy hablando que los procesos, el más importante dentro de los muchos que hubieron, adaptamos un triage. Sabemos bien que el triage, desde el punto de vista operativo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve el triage para poder determinar cuál es el estatus de nuestro paciente desde el punto de vista oftalmológico, para ver qué tan pronto, qué tan rápido va a pasar a su atención médica, o si lo clasificamos como una urgencia inminente para que llegue al punto donde debe ser atendido de la manera correcta. Este triage oftalmológico siempre se ha llevado a cabo, pero ahora tuvimos que adaptar un triage de tipo epidemiológico. Y esto no nada más para los pacientes, sino también para el personal. Es una situación muy curiosa porque nosotros, tratando de cuidar la puerta grande, tratando de cuidar la parte de la entrada de los pacientes, pues empezamos a darnos cuenta que se podía meter por la puerta trasera y empezar a tratar de cuidar a nuestro personal haciendo lo mismo. ¿Cómo? Interrogatorio dirigido, tomando la temperatura, viendo realmente cuáles son las condiciones de nuestro personal y nuestros pacientes. ¿Para qué? Para dar un mejor manejo y mayor seguridad tanto al personal como a los pacientes. Este triage epidemiológico no fue sencillo llevarlo a cabo. Sin embargo, nos hemos ido adaptando y eso es lo que nos ha permitido el poder actuar de manera correcta.
¿Para qué? Para que el paciente pueda llegar a su consulta de optometría, de rehabilitación, de gabinete, médica en cuanto a medicina interna, médica en cuanto a anestesiología y pues obviamente oftalmología en todas sus subespecialidades. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué nos preocupaba o qué nos preocupa? Bueno, lo que nos preocupaba es cómo nos íbamos a reintegrar, cómo íbamos a manejar estas urgencias, el paciente viene contaminado, no viene contaminado, ¿qué vamos a hacer? ¿Fuimos hospital COVID o no fuimos? No, no fuimos hospital COVID. Y sin embargo, sabemos que tenemos que checar a estos pacientes porque el día a día, al menos en mi consulta, tanto privada como aquí en la administración del hospital, pues cada vez vemos más pacientes que ya tuvieron la infección o fueron contagiados o que de alguna manera ya estuvieron expuestos y esto, pues lo primero que nos genera es temor. ¿Y qué pasa con nuestros pacientes que ya llegan al área de rehabilitación? Pues desgraciadamente esta limitación visual les obliga a ser más táctiles y esto también genera un factor de riesgo muy importante, como ya lo mencionó en su momento la licenciada Islas. Aquí vemos cómo se implementó en el área de entrada del hospital, cómo se estuvo checando temperatura, bueno, se sigue checando temperatura, tratar de mantener el equipamiento necesario, dispensadores de gel para poder tener un adecuado aseo de manos y esto permitiera que llegaran los pacientes ¿a dónde? Pues al área de manejo al cual estaban destinados. Esto aunado a un análisis dentro del mismo triage oftalmológico de signos vitales, el cuidado del área administrativa, nos ha permitido que también los pacientes no dejáramos de hacerles estudios de gabinete con los mayores márgenes de seguridad. Quiero hacer conocimiento de que estos estudios de gabinete en general que se hacen oftalmológicos no son hechos por técnicos, son hechos por licenciados en optometría, los cuales nos han apoyado y se han capacitado para lo mismo. De manera natural, obviamente, como en muchos lugares, la consulta disminuyó. Al ser una consulta de una patología, digámoslo de esta manera, electiva, en el cual, dada la información general, pues las personas trataban o evitaban de salir en ese momento, sobre todo en los 2 primeros meses, lo cual ha ido cambiando de manera paulativa. Y pues el segundo punto después de los procesos fueron las capacitaciones. Y de ahí me gustaría hacer una breve pausa porque han sido 79 cursos impartidos, de abril a julio. Es una información muy grande que llega en la cual tiene que participar todo el personal del hospital, no nada más médicos. Y voy a mencionar algunos de los más importantes, ya que no son 79, pero pues todo el personal ha tenido que tomar esos cursos que amablemente han sido pues distribuidos y nos han hecho llegar por parte del área de enseñanza estatal y también federal, como es el abordaje fisioterapéutico del paciente con COVID, el manejo y el COVID en pacientes adultos mayores, las perspectivas que hay de toda esta situación. Una parte fundamental que afecta y nos involucra mucho con nuestros pacientes, el estatus mental, el cual hemos estado cursando y vamos a seguir cursando, y pues cómo nos va a dejar a nosotros más en un futuro para tener un mejor control de nuestros pacientes y de nosotros mismos, ¿no? Definitivamente. Y esto, pues lo mencionaré un poquito más adelante, cómo interfiere y cómo interviene de por sí en un paciente con baja visión que se compromete y los riesgos de depresión que tienen estos mismos. En medicina interna, principios generales, manejos, hasta cómo tener y poder ayudar a intubar a un paciente. Estas capacitaciones se llevaron también dentro del hospital, independientemente de las que nos mandó la institución y el gobierno estatal y federal. También nosotros tuvimos que hacer muchas capacitaciones y seguimos haciéndolas, como por ejemplo, el que nosotros tengamos que ver cómo íbamos a regresar a tener nuestros procedimientos, modificando nuestros manuales para una cirugía segura, sin que tuviéramos factores de riesgo, tanto con el paciente que es COVID como con el que no es COVID. Y el objetivo, pues, es dar esa tranquilidad y poder nosotros empezar de nuevo a tener el manejo de una cirugía electiva. Repito, como se mencionó previamente, si nosotros al paciente con glaucoma no le solucionamos el problema, si no es del alcance farmacológico, si un paciente de retina tiene un problema
de compromiso macular, vascular, crónico degenerativo, como se había mencionado previamente, por personas diabéticas descontroladas, problemas hemodinámicos. Estos pacientes fácilmente van a llegar a la antesala de poder tener baja visión o ceguera, lo cual va a incrementar pues nuestro mundo de pacientes o nuestro universo de pacientes para este tipo de manejo, lo cual pues sabemos que no ha sido sencillo avanzar y seguimos trabajando en ello. Dentro de estos desafíos empezamos con los trasplantes de córnea, ya que pues prácticamente es el hospital que tiene mayor manejo de tejido en el estado y pues es un tema muy importante el ver cómo íbamos a manejar a estos pacientes, en qué momento se iba a hacer también la recolección de este tejido para posteriormente poder operar a los pacientes. Sabemos todos que los temas de trasplantes quedaron completamente detenidos, se han reactivado hace una semana y bueno, pues ya se está volviendo a hacer la colección de tejido y de alguna manera teníamos que entrar en actividad y pues eso es de lo que se ha tratado. Esto, como les mencionaba, se capacitó no nada más a los médicos, se ha capacitado a enfermeras, área administrativa, anestesiólogos y todo eso con pacientes con PCRs positivos y para PCRs negativos. ¿Para qué? Para evitar que tengamos un factor de riesgo minimizar estos daños. Hemos llevado a cabo hasta ahorita 16 simulacros. Muchos han sido con simulacro de paciente y otros han sido con cirugías que hemos realizado de urgencia ya con el paciente. Tengo que hacer el comentario, hasta ahorita no ha sido con pacientes con PCR positiva. ¿Por qué? Porque pues no contamos con las instalaciones tampoco de una terapia, en dado caso que cayera en una depresión respiratoria o ventilatoria el paciente, y pues algunos de ellos se han tenido, que se han sido positivos, se han tenido que referir. Esto obviamente involucra la técnica de higiene de manos y algo que es muy importante y mencionaba, los manuales. Los manuales para el manejo correcto del equipo de protección. Todo esto suena muy sencillo, no lo es. Quienes hemos llevado a cabo estos simulacros, les agradezco y les aplaudo a todo el personal y el compromiso que han tenido porque no ha sido nada sencillo ni vestirse ni quitarse el equipo. Y esto lo que permite es que tengamos pues una mayor seguridad y vayamos modificando nuestros criterios para cómo vamos a dar el manejo de estos pacientes en cuanto empecemos con la cirugía electiva. Espero y esto sea en el transcurso del siguiente mes. ¿Cómo llevamos a cabo estas capacitaciones? Así es, mandando los videos previamente, la primera capacitación, llevando a cabo el proceso de capacitación con una evaluación previa del mismo personal para verificar y saber y corroborar que realmente están aprendiendo a hacerlo. Esta es una oportunidad de mejora que no esperábamos, pero bueno, desgraciadamente tenemos que adaptarnos, como mencionaba, y vamos involucrando a todo el personal del hospital. Se asigna una sala específica, tenemos que hacer el traslado seguro, como ustedes bien saben, y conocer los circuitos. Ustedes han ido a muchos lugares en donde ven que hay una señalización en la cual dice por aquí se entra, por aquí se sale, por aquí se maneja el paciente, igual que los protocolos de normatividad vigentes en todos los procesos para un proceso quirúrgico definido. ¿Hubo que hacer rediseños de hojas de cirugía segura? Sí, apegándonos a la normatividad y de lo que determina la Organización Mundial de la Salud, sí. Y lo más importante que muchas veces nos llega a pasar y a fallar es que no se nos pasen los eventos adversos que pueden surgir de estas situaciones y tratar de evitar que esto suceda. Los equipos han sido muy definidos, definitivamente aplaudo esa parte. Llevamos a cabo una sesión extraordinaria del Comité de Calidad Técnica y Seguridad del Paciente, conocido como COCASEP. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, si no definimos bien los manuales de procedimientos, no se hace saber a todo el personal, con una persona que corre el riesgo que no haga las cosas de la manera correcta, pone en riesgo al resto del personal operativo del hospital y no queremos caer en esa situación. Esto es algo que tenemos que estar muy pendientes. He estado muy pendiente con todo el equipo, tanto del área administrativa como la subdirección médica para que esto no suceda. ¿Y qué es primordial? El manual de higiene de manos.
Suena también muy frecuente, muy común, muy sencillo, no hay problema, hay que lavarse las manos y desgraciadamente vemos que esto es uno de los puntos orales para evitar que tengamos contagios. Entonces, siendo este tema y siendo el origen de este hospital también, tanto la rehabilitación como la evaluación fisioterapéutica y como el manejo de todas las patologías oculares, pues entonces tenemos que hacer acciones esenciales de seguridad para el paciente. ¿Para qué? Para estandarizar todos los procesos para tener una rehabilitación segura, una atención médica segura y de esa manera no caer en esos factores de riesgo. Entrando en materia, los mecanismos de atención del servicio de rehabilitación visual, el cual en algún momento dirigió la maestra Islas. Se ingresa al paciente, este paciente regularmente viene por un proceso de referencia, si es que viene de otro lugar, o viene por una interconsulta dirigida específicamente por los mismos y diferentes servicios del hospital. Regularmente, pues son pacientes, como bien sabemos, con baja visión, monocular, binocular, con ceguera, binocular, ambliopía, y no hay distinción alguna. Aquí entran todos los pacientes, se les hace una evaluación. Esta evaluación diagnóstica para la rehabilitación y el área fisioterapéutica es qué vamos a hacer, qué busca el paciente, qué podemos ofrecerle nosotros y tratarlo de hacer de la manera personalizada para tener un mejor resultado. Hemos aprendido en estos 4 años, tengo que ser muy honesto, la insistencia de la maestra Islas en un principio, pues nos hizo ir poco a poco, despacio, caminando, dando pasos muy pequeños, y vimos la importancia de la integración de la parte psicológica y el área de psiquiatría en esta parte, la cual se ha ido conformando. Y entramos en un escenario muy importante que era, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Por qué vienen? ¿Por qué llegan a esa situación? Bueno, pues estamos aquí viendo que esos pacientes pueden tener y tienen un grado de presión diferente. Y el objetivo principal es canalizarlos para evitar que lleguen a otro lado con otro tipo de problemas y que se generen otro tipo de situaciones en las cuales pudieran perder la vida. Entonces, por lo tanto, hemos visto y hemos hecho diferentes estudios por riesgo suicida. Les voy a comentar brevemente esto. Este es por la detección de CIE por el tipo de presión. Tenemos un universo de 71 pacientes. Esto es por tipo de presión. El 54.0 es ceguera, esto es binocular. 54.1 el CIE es porque haya una baja visión monocular o ceguera monocular, y el 54.3 es ambliopía. Si se dan ustedes cuenta, por la tabla que se encuentran, los pacientes que no tienen depresión en el 54.0, que son las barras del lado izquierdo, pues obviamente el CIE mayor se encuentra en el área que no tienen el problema visual o el compromiso visual grave. Pero si se dan cuenta, con el color azul, pues siempre va a prevalecer la ceguera binocular. Pero vean el cambio que hay en la columna gris, que son los pacientes que tienen ambliopía sin depresión, y vean cómo lo tienen con depresión severa. Asimismo, la diferencia que hay con la ambliopía, con la depresión moderada que se presenta a los pacientes que se están encontrando, que se encontraron en este universo, cuando tienen un problema monocular a cuando lo tienen el problema de manera con afección de ambliopía. Aquí vemos en la idea suicida cómo se modifica. Esta es la idea suicida y esta es la idea no suicida, el marrón, y vemos cómo la idea suicida en la parte no suicida, perdón, vemos cómo en el área del CIE, pues no viene la idea suicida, ¿no? En el 54.1, en el cual estamos viendo los pacientes que tienen una baja visión monocular, empieza a haber un cambio, y en la idea suicida, en la ambliopía, disminuye más. Aquí vemos que esto es la depresión
y la relación directa con la idea suicida. Estamos hablando que de nuestro universo el 23% de los pacientes tuvieron una idea suicida, sobre todo cuando se encontraron con una ceguera total. Y estos están relacionados con el 28% de los pacientes que presentaron depresión severa. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Si nuestros pacientes no damos el manejo a tiempo psicológico para dar este apoyo, estos pacientes pueden acabar quitándose la vida y no sabíamos cuál era el motivo, y bueno, pues estamos empezando este protocolo con esta intención de dar el seguimiento y poderlos orientar para un manejo psicológico, psiquiátrico que sea necesario. También se lleva un estudio de control por trabajo social en el cual pues vemos la situación en la que se encuentra el paciente, se hace el apoyo con ayudas ópticas y no ópticas, y los mecanismos de atención en las áreas proyectadas según el manejo, pues tenemos el área de fisioterapia, estructura, baile, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, obviamente con ayudas avanzadas, instrumentales, como tiflotecnología, matemáticas adaptadas, todo este tipo de cursos los damos en el hospital. Y para los pacientes ambliopes, pues terapia visual, fisioterapia, si hay algún tipo de combinación o son discapacidad mixta. Y lo más importante que empezamos nosotros a generar hace un par de años son las campañas de detección, y esto principalmente en las escuelas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un alto índice de ambliopía en las escuelas, lo cual también pues, va de la mano con que nuestros niños pues, no están teniendo una adecuada preparación y rendimiento escolar, y pues desgraciadamente los papás no ponen mucha atención a esta parte. Entonces hemos tenido un buen apoyo por parte del municipio y de alguna manera hemos estado visitando las escuelas con personal de optometría del hospital y médico para hacer estas valoraciones y estandarizar el manejo en las diferentes escuelas primarias y secundarias. ¿Qué se implementó? El triage epidemiológico antes de que llegue el paciente al área de baja visión, la toma de signos vitales, el sanitizar todas estas áreas para que se pueda llevar a cabo los procesos, el equipo de protección personal, tanto del optometrista que va a dar la consulta, que va a dar la terapia en ese momento, asimismo del paciente que vamos a estar atendiendo, el lavado continuo de manos y gel. Esto es súper importante, sobre todo para los pacientes que obviamente, como sabemos, tienen un más apoyo táctil. Aproximadamente es un consumo de 30 mililitros de gel en unas 8 horas, que es lo que se tiene que generar. Y pues generar esta cultura es muy importante. El paciente se le da también su cubrebocas, de no traerlo, y si lo trae se le da uno más de protección, y dar unos tiempos de atención aproximadamente 40 minutos para que haya un intervalo de 15 para poder realizar un proceso de limpieza, tanto de las herramientas, bastones y las áreas donde estuvo el paciente. Esto sí genera, como les mencionaba, pues importantes desafíos. ¿Por qué? Porque no podemos parar, esto tiene que seguir, esto no tiene un tiempo límite, y pues realmente creo que para concluir esta charla, yo creo que lo que más tenemos que apostar y tenemos que trabajar es en la empatía. La empatía nuestra como médicos, como personal de salud, y asimismo la modificación y adaptación de políticas públicas correctas para poder seguir apoyando a este personal y este gremio. Agradezco mucho su atención. Ceci, muchas gracias, personal de Iztacala y a los compañeros ponentes. Muchas gracias, doctor Castilleja. Y bueno, pues para finalizar este webinar, pues vamos a dar la palabra al doctor Martínez Castro, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Consejo Mexicano de Oftalmología, y actualmente es el presidente de Agencias de Intervención de Ceguera. Y bueno, pues doctor Martínez Castro, damos la palabra a usted, en donde nos va a dar datos muy duros y muy interesantes en relación a esta parte de la discapacidad. A la maestra Cecilia Islas esta invitación.
Segundo, también poner muy en alto el liderazgo y compromiso que tiene la Escuela de Estudios Superiores de Iztacala, que con esto otra vez muestran su gran perfil de interés en hacer cosas en bien de los demás. Y un privilegio haber oído las pláticas de mis colegas que realmente demuestran el profesionalismo y compromiso que se debe tener frente a la comunidad, frente a su personal médico, pero sobre todo frente a los pacientes. Entonces, muchas gracias. Creo que lo que tengo que hacer es un poquito decirles que este es un nuevo reto, una nueva etapa, en donde realmente los principales impactos han sido la economía y el aspecto emocional. Ya fue tratado y muy bien tratado, pero esto obviamente pues ha ido marginando que la atención de nuestros hospitales que están orientados particularmente a lo que es COVID y sus pacientes, pues nos está marginando la atención oportuna de las causas de discapacidad de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Así que, ¿qué va a suceder? Ya se mencionó, pero es importante resaltarlo. Vamos a tener una tarea todavía más alta en rehabilitar pacientes, sobre todo en forma temprana. Nuestra experiencia ha sido en los centros donde he tenido oportunidad de trabajar y de estar presente, y en general la visión de la región es que los pacientes siguen llegando en etapas avanzadas de discapacidad visual. Por eso aplaudo mucho este tipo de actividades, porque la idea es motivar a todos los que somos profesionales de la salud a que realmente hagamos una detección temprana, y al hacer una detección temprana seguramente que también vamos a poder hacer una referencia oportuna a nuestros pacientes. De tal manera que esa sería la primera situación. Esta primera diapositiva es un poco para mostrarles a ustedes que América Latina fue advertida desde los años 90 de que venían nuevas cosas y nuevos problemas. Y esto fue ampliamente mencionado como una visión futurista a la que no atendimos. Próxima. La próxima diapositiva. Aquí están las respuestas inmediatas. Uno, el día D. Para muchos ya pasó al olvido, pero fue una convocatoria a nivel continental para que todo el mundo citáramos en hospitales de oftalmología pacientes. Se juntaron 7,715 pacientes y encontramos que el 30% de esos pacientes ya tenían alguna forma de retinopatía, que obviamente un 60%, 2/3 partes no, pero que algunos ya tenían formas severas. Esto es en una cita abierta. Esto no sucede en los hospitales. A los hospitales van porque ya tienen un problema oftalmológico. Y que la primera causa es el edema macular. Próxima, por favor. Como ven ustedes en la diapositiva. Aquí estamos viendo lo que es realmente el programa Visión 2020, que hoy está llegando al término el programa Visión 2020, al año 2020, pero les advierto, viene una nueva estrategia, nuevas alianzas y toda la intención de seguir motivados a unificar voluntades, empatía y sobre todo intenciones de hacer algo efectivo por prevenir. Próxima. Llama la atención de que casi 300 millones, próxima diapositiva, de casi 300 millones de habitantes, si quieres la anterior, perdón, me adelanté, la anterior, de casi 300 millones de habitantes, apenas el 40 millones son pacientes que tienen ceguera, y que el resto son pacientes que tienen problemas de defectos refractivos que con mucha facilidad podríamos resolver. Esta diapositiva es para mostrar a ustedes el impacto que ha tenido el programa Visión 2020. Aquí estamos desde el año 2000 que se inicia y estamos viendo una línea roja que proyectaba todos los costos y gastos, y veamos que efectivamente sí pudo aplanar a partir del año 2010 un poco esa tendencia. Próxima. En esta otra diapositiva que me están poniendo, creo que vale la pena resaltar la oportunidad que tenemos de poder entender que los países en desarrollo están aumentando al futuro, porque ya resolvieron los problemas de catarata, etcétera, los problemas refractivos, algunos de ellos, y mucho de lo demás, pero aparece una población que va a vivir más años y la degeneración macular ya asoma en nuestras regiones. De tal manera que mientras nosotros tenemos una carga enorme todavía de catarata por resolver, estos países en desarrollo casi la tienen resuelta. Próxima, por favor. En esta otra diapositiva que me están mostrando, estamos viendo que el Día Mundial de la Visión es el próximo jueves, segundo jueves de octubre, y que sirve como plataforma, como siempre se ha hecho, para que todo el mundo divulgue a través
los profesionales de la salud, las organizaciones, las universidades, los grupos de optometristas organizados, un mensaje claro de todavía los pendientes que tenemos por hacer. Y esto es lo más importante, los pendientes que aún tenemos por hacer. Entonces, todavía falta mucho para creer que estamos al fin de resolver los problemas de ceguera. Esta imagen de National Geographic fue en países altamente desarrollados. Nosotros tenemos todavía mucho que hacer y volvamos a ver que este es el problema. La que sigue. En esta otra diapositiva llama la atención que si nosotros llegamos tarde, y eso lo sabemos, ante un diagnóstico temprano de dos enfermedades altamente discapacitantes, pero que son silenciosas en su inicio, glaucoma y retinopatía diabética, perderemos la oportunidad de hacer realmente una detección temprana, frenar la evolución, y sobre todo hoy se recomienda para este tipo de enfermedades el autocuidado, educar al paciente y a la familia para que se hagan responsables, igual que pasa en los procesos de rehabilitación. El paciente solo no podría, teníamos que involucrar, como ya se dijo, en esto psicológicamente. Por eso los programas de rehabilitación incluyen la visita del psicólogo. Pero llama la atención que los defectos refractivos, que son los más sencillos de resolver, todavía tenemos una carga bárbara y que todos necesitamos sumar fuerzas, voluntades, porque realmente ahí está una gran parte de la solución de esta enorme carga de pacientes insatisfechos, improductivos, carga social y sobre todo pues pacientes que no podemos reintegrar a la vida productiva. La que sigue. Aquí unas cosas importantes se han logrado. Todas las expectativas que tenía el programa de Visión 2020, reducir al 90% las causas de prevención, no se lograron. ¿Por qué? Tenemos países con diversidad, una diversidad enorme en infraestructura de servicios. Tenemos una pobre aportación en general de gobiernos a los programas de salud. Tenemos que estar peleando, rescatando esos porcentajes, como ya se mencionaba, pero efectivamente hemos generado, por otro lado, una gran cultura para generar grupos organizados en salud, comités de salud. También hemos generado y advertido de que se han hecho cifras muy interesantes. Hay un estudio que se llama RAP, si ven a la izquierda. Ya no se hacen estudios poblacionales de 10 años, ahora con una muestra rápida podemos identificar qué está sucediendo en una región, qué tan importante es la catarata, qué tan importante al mismo tiempo puede ser glaucoma, retinopatía diabética. Y estos estudios han sido iniciativa de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, de la cual soy presidente en la región, y que obviamente ahora estamos trabajando porque sea nuestro parámetro. Nadie puede estar seguro de que está haciendo lo correcto si no se autoevalúa. Y este tipo de pruebas, o como ya se dijo por mis colegas, el hacer de repente cortes, hacer estadísticas, nos dan ideas si nuestros programas están funcionando o no. Próximo. También estamos trabajando sobre las jefaturas de enseñanza. Estamos insistiendo que hay que generar un nuevo perfil en la educación de la optometría, en la educación de los oftalmólogos jóvenes, y esto es justamente, por eso felicito nuevamente al grupo de la Universidad de Iztacala, porque realmente está haciendo un gran trabajo y una gran conciencia de que hay que tener una visión multidisciplinaria, una vista panorámica, etcétera, para resolver este problema. Aquí vemos mucho de las principales causas de ceguera y vemos que las cataratas siguen siendo un problema, pero los defectos refractivos también. La que sigue, por favor, glaucoma y la demás. Entonces, estamos por celebrar próximamente, este fue el año pasado, el día 10 de octubre, ahora será el 8 de octubre, estaremos listos. Se hace siempre habitualmente una gran rueda de prensa, radio, televisión, se manda un mensaje señalando qué estamos haciendo y cuál es realmente la preocupación que se debe, dónde nos debemos enfocar para atender. Y esto va a ser todavía más delicado, insisto, por este rezago que todos los hospitales están dando por tener prioridad en COVID, que se está justificado, sin duda que está justificado, pero todo este problema nos ha tomado por sorpresa. La que sigue. La ventaja para poder llegar a las comunidades más alejadas, que es otro de los problemas de atención. Tenemos oftalmólogos en los grandes centros urbanos, pero desgraciadamente en los suburbanos y en los centros alejados no está. Entonces tenemos que procurar una identificación temprana con tamizaje, y esto es realmente algo importante que tenemos que usar. Un técnico a distancia, sin que vaya el oftalmólogo, con cámaras, con un centro de lectura. Tenemos un extraordinario centro de lectura accesible para todos, está en Querétaro, y después si quieren les menciono el dato,
pero está certificado incluso por los instrumentos más calificados para que sea creíble sus respuestas. Y lo que hace solamente es detectar si el paciente tiene presencia o no de un nervio óptico sospechoso de glaucoma o de lesiones como las que están viendo ahí de retinopatía diabética o de alguna cosa normal que ya merite justificar enviarlo al oftalmólogo. ¿Qué pasa si no tuviéramos tamizaje? La que sigue, que en el método tradicional, como lo hacemos con oftalmoscopía indirecta y usando el tiempo, no archivamos imágenes, el criterio es de una sola persona y además tendríamos que hacer pasar por los hospitales ya de por sí saturados aproximadamente cada oftalmólogo en la Ciudad de México 80 pacientes al día para que con ello alcanzáramos a nivelar la carga y rezago que traemos. Eso les da idea de por qué hay que fomentar más la telemedicina. La que sigue. Aquí está el verdadero enemigo. Todo el mundo nos incomodamos con las consecuencias. Más retinopatía diabética, más hipertensión arterial, algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, más edema, más degeneración macular, incluso glaucoma. Pero créanme, la puerta de entrada está en este enorme problema que es muy generoso en México, en donde ya ocupamos primeros lugares porcentuales. Si contamos en Estados Unidos por el número de millones que son, seguramente que nos ganan ellos, pero porcentualmente nosotros tenemos el primer lugar. Y no solo eso en niños, la que sigue. Pues tenemos que generar una cultura en la alimentación, la que sigue. Aquí está otra vez el porqué, ¿verdad? De casi 300 millones, 285, vean ustedes, la verdadera ceguera apenas son 40. ¿Qué es baja visión? Aquí están cifras, números, y podemos leer muchas información y muchas clasificaciones, que si es baja, es mediana, es severa. El problema es que estamos derivando pacientes tardíamente a los centros de rehabilitación. Ese es el verdadero problema. Tenemos que aprender a preguntar a nuestro paciente después de nuestra atención, graduación de lentes, aplicación de fármacos, fotocoagulación, y al término de su tratamiento, si esa visión que todavía permanece, le permite realizar sus necesidades. Si no lo permite, es tiempo de pensar en baja visión y derivar al paciente a una orientación. La que sigue. También baja visión no nomás es numérico, también depende de la reducción de su campo visual. Y el mejor ejemplo tienen son las degeneraciones tapetorretinianas, retinopatía pigmentaria, el glaucoma y muchas otras lesiones que dan reducción de campo visual. Esas también merecen. Los pacientes no entienden, los familiares de pacientes no entienden que el paciente está leyendo los letreros de la televisión, sin embargo, él no es capaz de desplazarse por esa reducción de campo visual. Próximo. También quiero mencionar que de los antecedentes de discapacidad, el INEGI menciona, como ya se dijo, primera causa la motriz, ya lo dijo la profesora, la maestra. Segunda causa es la nuestra, obviamente es un buen porcentaje, pero el problema que quiero enfatizar es que los niños realmente tienen una carga enorme, porque un paciente adulto con discapacidad visual, entre el traumatismo, las embolias, la no facultad de moverse, va a morir en 10 años, promedio. Pero un niño va a vivir 50, 60 años como una responsabilidad social, familiar, improductiva, etc. Hay que poner atención en los niños, las que siguen. Son los primeros. Y ahora que tenemos cada día más, la que sigue, nuevos embarazos de personas, de adolescentes o de gente con productos no deseados, tenemos una gran carga de ceguera total, que pudiera ser pequeña para el número de cataratas, pero ya insistía yo, la sobrevida hace que este sea un punto importante. Se asoma un nuevo horizonte en la genética. La genética está ofreciendo ya incluso soluciones para algunas patologías, como es esta severa o este lastre que ha sido la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Ya hay genéticamente forma de tener acceso a ella, y esto abre, la que sigue, una nueva oportunidad para muchas otras discapacidades o enfermedades de maculopatías hereditarias, Stargardt, distrofias tipo Sorbi, etcétera, Best, Betialiforme y unas más. Entonces, se abren nuevos horizontes, es una nueva esperanza. Siempre ante los retos hay la oportunidad de que la medicina, la genética, la investigación haga más por los pacientes. ¿Está que sigue? Quisiera cerrar esto un poquito con la importancia que tiene
el estímulo temprano de los niños con discapacidad. Insisto, cada día vamos a tener más chiquitos con problemas o secuelas de retinopatía del prematuro. Tenemos que hacer todavía mucha conciencia. Se ha hecho muy buena labor, está en las leyes, pero no se cumplen siempre. No hay acceso en comunidades aisladas. Tenemos que divulgarlo, que es importante que los niños de bajo peso y sobre todo embarazos prematuros, pero bajo peso no es debajo de 2, no es abajo de 1,600, de 1,300, abajo de 1,800 ya hay que pensar que esto pueda pasar. La estimulación temprana y los centros están capacitados para hacer esto. Mandemos a los niños tempranamente. La que sigue, desde nuestro lugar donde estemos trabajando, hay que orientar. Cualquier programa que tenga la intención de hacer tamizaje, detección, si no incluye educación, es un programa que va a fracasar. Y la educación, quiero insistir, no es informar como a veces sucede, no es regañar, no es dar escrito 3 indicaciones claras. Debe ser lo suficientemente importante, debe ser lo suficientemente convincente para que esto incluya un cambio de actitud en el paciente. Y lo mejor es incluir a la familia. Este personaje, básicamente el doctor Joslin, hace casi 100 años lo hizo en pacientes diabéticos y él así lo decía, es que la educación no es un complemento al tratamiento, es en sí el tratamiento del paciente. Educar a pacientes es el compromiso más grande. La que sigue. Estamos por terminar, pero no quisiera dejar de hacerlo sin decir que sí, que siempre vendrán soluciones, que los retos nos ponen una barrera, pero que ahí viene el talento, la innovación, la búsqueda, explorar, soñar que hay posibilidades, trabajar juntos, y eso nos va a dar el liderazgo necesario si trabajamos juntos oftalmólogos, optometristas, personal orientado a la salud visual, enfermeras, técnicos, para que realmente todos hagamos posible esto. Hemos trabajado por mucho tiempo en la diabetes. Este famoso día lo repetimos en México por más de 15 años y hoy lo ha tomado la Asociación Mexicana de Retina. Así que son logros que después de pelearlo se consiguen. La que sigue. Y finalmente el Día del Glaucoma, ustedes lo saben. Pero también hay que apoyarse en todas las organizaciones empáticas, como son las ONGs, que también están en problemas. Este gran conflicto económico mundial les ha traído menos disposición y recursos para apoyar. Entonces, ahora más que nunca tenemos que entender cuáles son sus políticas, sumarnos a ellas, no ser empleados de ellas, respetar nuestras posiciones, pero realmente convencerlos de que trabajando juntos podemos hacer más. La que sigue. Son nuevas épocas, estamos aprendiendo muchas cosas, hay que hacer abogacía. Abogacía es promover esto, defender esto. Para esto tenemos que actuar sobre gobiernos, sobre todos los líderes de nuestras organizaciones, hablar con la industria, que la industria también está en crisis, está pasando un gran problema, todas las formas de la industria relacionadas con nosotros, pero tenemos que pensar de una forma más eficaz cómo seguir siendo competitivos. La que sigue. Y por último, yo quisiera decir antes de terminar que nadie tiene derecho a decir que no hay nada más que ofrecer a un paciente después de haber hecho todo lo posible en el paciente con diabetes, en múltiples cirugías de glaucoma, etcétera. Cuando realmente el médico está por sentirse defraudado o incómodo o deprimido por no poder ofrecer más, que no se nos olvide que siempre hay la posibilidad, sea cual fuera el remanente de visión, de poder ofrecer algo más en los centros de atención. Pero nuevamente mando el mensaje, todos desde nuestra esquina, todos desde nuestra trinchera, todos desde nuestra área de trabajo, en optometría, en la parte oftalmológica, no creer que la rehabilitación es solamente para expertos. Tenemos que tener conciencia que podemos hacer más por la calidad de nuestros pacientes, por la productividad de nuestro país, si realmente gestamos que hay que estar rescatando pacientes tempranamente. Y por otro lado, pues este reto que nos ha traído tantas complicaciones también nos ha generado aprendizaje, también nos ha generado respuestas. Y yo siento que por ahí les voy a mandar algo que sucedió muy importante de YAPD, puso en prioridad este problema de la pandemia y a partir de eso en toda nuestra región se hicieron 1001 webinars en relación a diferentes categorías. Cómo abordarlo desde el punto de vista del glaucoma, cómo abordarlo desde patología de órbita, desde catarata, y es algo interesante.
creer y tener confianza en el futuro. Esto no va a terminar, como bien se dice, cumplir con las medidas sanitarias, tener fe y creer que esto tendrá que pasar. Las catástrofes y las epidemias han pasado y estamos aquí justamente para aprender. Les mando un cordial saludo de parte de la IAPB y agradezco nuevamente al comité organizador y los felicito por este tipo de información y sobre todo por darme la oportunidad de decirles que muy pronto van a recibir información de la IAPB, de la Agencia Internacional. Termina el programa 2020, el programa nada más, pero IAPB sigue siendo el asesor de la Organización Mundial de la Salud y tiene preparado con grandes alianzas un nuevo programa para la siguiente década, de la cual espero estarles informando. Nuevamente, gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Ana para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias, maestra Ceci. Buenos días. Agradecemos a los doctores el compartir su amplia experiencia en la atención clínica de pacientes con discapacidad. Iniciaremos la ronda de preguntas, recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo nos lo permita. ¿Cómo podemos incluir verdaderamente a las personas con discapacidad si en todo México no hay cultura? Las calles, vialidades, escuelas y centros comerciales solo están adecuados para las personas sin discapacidad. ¿Podría yo participar? Claro que sí, doctor. Adelante, doctor. Bueno, el doctor Castillejas, yo, y en este momento no recuerdo si el doctor Reyes, pero definitivamente hemos estado en el Senado. Y el gran problema en nuestro país es que hacer contacto con la persona clave en turno durante una nueva posición política cuesta menos de 2 o 3 años para hacer los contactos. Una vez hechos los contactos y convencerlos con números, costos, que es un trabajo hecho, no me dejará mentir el doctor Castillejas, finalmente aquella persona que podía haber hecho algo no le da el tiempo suficiente, entra un nuevo partido y el partido desatiende y no hay la continuidad. Es el problema de América Latina. Los planes valiosos deberían estar respaldados por un fideicomiso, que ahora todos están desapareciendo, por cierto, y fideicomisos que de alguna manera estén garantizados para durar 18 años y que queden legislados ampliamente en la ley para que se cumplan. Por favor, Arturo, si tú quieres agregar algo más. Creo que es un punto muy interesante y lo único que agregaría es que, como lo mencioné ese momento en el Senado, tenemos que sumar y tenemos que remar todos para el mismo lado. Hay muchas organizaciones públicas, hay muchas privadas que hacen su esfuerzo. Si esos esfuerzos los sumamos todos y se llega a generar la forma y la manera en que pudiéramos extender esos tiempos, algo se puede hacer. Pero esto es actitud y esto es ganas de quererlo hacer. Y hay que sumar. Yo siempre he creído que hace falta que tengamos de nuestro lado a agentes como actuarios que realmente sepan presentar las cifras y los costos que esto representa. Porque la gente, los políticos, perdón que lo diga en general, son un tanto insensibles cuando hablamos de idealismo, pero cuando hablamos de costos, creo que es un poquito más prudente. Entonces, ojalá un día, entre todos, pudiéramos financiar, que somos expertos y sabemos de números, el número de gente que se puede suicidar o el número de gente que está desatendida y lo que representa en no productividad, porque son gente que no participa de la productividad del Producto Interno Bruto. Y realmente el programa que nosotros estamos dándole seguimiento por el riesgo suicida es muy interesante, es muy impactante y tristemente pues, es en una plataforma extranjera, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a buscar qué teníamos aquí en México. Ceci tiene un gran trabajo realizado en esa parte. Y bueno, si tenemos la infraestructura, tenemos los pacientes y tenemos la actitud de quererlo hacer, pues es lo que estamos buscando y es lo que hemos estado tratando de lograr. ¿Para qué? Para hacer lo que usted dice, impactar. Si no impactamos con números, al menos sí que sepan que toda persona que anda en la calle, que tiene una degeneración macular, que cada vez son más, van a requerir un tratamiento que va a ser muy caro para el Estado,
y aparte, pues va a tener consecuencias familiares y sociales muy grandes. Y como bien lo dijo, aquí es una curación de familia. Si la familia no sabe, si la familia no le informamos, no nos preocupamos porque realmente lleven la responsabilidad que tienen con una persona de baja visión, o sea, la discapacidad que sea, no se llegará a ningún lado. Por eso hablaba yo de empatía, de conocimiento, y somos un gran país y es una población muy sensible la que vive aquí en México. Todos nosotros tenemos ese instinto de familia, de cuidado, y no lo hemos explotado. Creo que no se ha explotado de la manera correcta. Las políticas públicas para saber por dónde van a andar, por dónde van a pasar, todo eso se puede hacer, pero el chiste es generar el sentimiento y explotarlo. Gracias. ¿Cómo enfrentan las relaciones con los pacientes con discapacidad visual que han perdido la interacción social con los profesionales de salud? Se reporta un mayor miedo y resistencia para ser tocados por el temor al contagio. Bueno, definitivamente aquí lo que nosotros vemos, al menos lo que yo veo, es que todos tenemos miedo. No sabemos qué está pasando. Escuchamos números reales o irreales de personas que fallecen y pues ellos escuchan, la gran mayoría, quien no tiene una discapacidad mixta. Entonces es terrorífico lo que está sucediendo. Ellos no están exentos de esa parte y vuelve a hacer el mismo trabajo: familia, empatía, conocimiento y confianza. En el servicio de rehabilitación, todos los pacientes, lejos de tenerle una confianza al hospital como tal, le tienen una confianza a las personas que los capacitan. Y realmente eso pasa en todos los consultorios. Uno puede trabajar en la clínica X, pero van a buscar al doctor X. ¿Por qué? Porque es el que les da la confianza. Y volvemos a lo mismo, es trabajo, es comunicación y realmente asertividad en lo que queramos hacer. Pero no podemos excluir a la gente que no tenga miedo. Esto realmente, como bien lo dijo el doctor Martínez Castro, han pasado pandemias, hemos pasado muchas cosas, pero tenemos que aprender y tenemos que dejar un legado, no nada más aprender, un legado, manuales, formas de operar, porque esto no va a ser la primera vez que va a pasar, esto va a volver a pasar, así es la vida. Y tenemos nuestra obligación es dejar un legado de qué se hizo bien y sobre todo resaltar qué se hizo mal. Creo que eso es lo más importante. No sé qué opina el doctor Martínez Castro, pero creo que es importantísima esa parte. 100%. Creo que el que aprende de sus fracasos o de sus barreras, y es lo que acaba de ser YPB, tuvo 2 décadas para probar cosas, no logró todo lo demás, pero estamos aprendiendo de las barreras que hubo, y de ahí vamos a reiniciar. Y paz es igual lo que tú comentas, Arturo. ¿Cómo utilizan en el Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de salud, que se emplea en los servicios de rehabilitación desde 2001, ya que la clasificación de tipos de discapacidad se encuentran en desuso? Me voy a permitir contestar esto porque no tuvo problemas técnicos el doctor Mario, pero bueno, como tal el instituto no hace un proceso de atención clínica, entonces ellos como tal no hacen esta parte de la clasificación, ellos dan más un enfoque sobre el funcionamiento en general de las personas y en realidad es como más apegado al apoyo de la rehabilitación y acercamientos y apoyos en general. Entonces, como tal, ellos no están dando una clasificación, la clasificación está dada por la CIF, sin embargo, el instituto como tal no los clasifica a los pacientes. Gracias. ¿Qué tan importante es la ayuda psicológica en los pacientes con discapacidad visual? Vital, indispensable. Al paciente y al familiar. Exactamente, ambos. Y al instructor. Y al instructor, sí. ¿Cuáles son
las estrategias que se siguen para la atención a las personas sordas cuando llegan al hospital por contagio por COVID-19. Bueno, no sé muy bien del tema. De manera empírica le voy a contestar. Yo creo que volvemos al mismo tema. Necesitamos buscar una persona intérprete para que pueda ayudar a los pacientes. Definitivamente ese es uno de los temas que se ha visto mucho en redes sociales. ¿Por qué? Porque si pueden leer la boca, los labios, pues obviamente traen un cubrebocas. Hay que irnos adaptando realmente. Creo que ese es un tema muy interesante que sería plausible de alguna forma canalizarlo con el medio del otorrino, pero creo yo que volvemos al mismo escenario. Si mantenemos más de 1,5 metros, 2 metros de distancia y se hace el diagnóstico, pues es querer hacerlo. Creo que hay aquí una cuestión bien importante. No es valentía, no es el ser valiente, es el ser inteligente y tratar de solucionar las cosas. El que hace las cosas sin cuidado, sin pensarlas bien, no es que sea valiente, es muy tonto. Pero tenemos que cuidarnos y volvemos al mismo tema del terror, ¿no? 100% de acuerdo, Arturo. Yo solamente me atrevería a decir que incluso yo que estoy en Cadivi, como asesor médico, no podemos atender las multidiscapacidades, porque abajo de eso tienes que tener un equipo donde debe estar, como dices bien, el otorrino, los audiólogos, los neurootólogos, el neurólogo, cuando son discapacidades incluso mentales profundas, y ya no se diga las motrices, que entonces el único lugar que yo recuerdo, conozco, y no es por hacerle promoción, pero es a donde derivamos nuestras limitaciones o discapacidades, es el Instituto Nacional de Rehabilitación que está acá en Tlalpan, pues. Pero, ¿por qué? Porque no porque el servicio lo resuelva, sino porque tiene interconsultadas. Nada más, si me permiten agregar, en el servicio de rehabilitación del Hospital Mexiquense, los compañeros de rehabilitación conocemos lenguaje de señas mexicanas para atención a las personas y entonces, bueno, pues eso ha facilitado un poco más la atención. Fantástico. Gracias. Finalmente, ahora que se incrementa el uso de las computadoras por la pandemia sanitaria, ¿qué recomendaciones harían para evitar el incremento de enfermedades oculares y problemas físico-visuales para la comunidad académica? Bueno, primero quisiera no estigmatizar el hecho de utilizar pantallas o computadoras que generan un daño como tal al ojo, ¿no? Eso es algo que se ha manifestado mucho. Creo que la primera causa de problemas al estarse exponiendo mucho a poner atención visual es definitivamente un ojo seco, porque disminuimos en un 50% el número de veces que parpadeamos, se reseca el ojo, el paciente empieza a ver borroso y se cree que empieza a tener problemas. Mi abuela, mi bisabuela eran de la idea que si leían mucho, si tejían mucho, si estudiabas mucho, tu visión bajaba. La función visual es neurosensorial, eso no se limita. En la noche cerramos los párpados y eso no permite que haya un estímulo adecuado a los fotorreceptores, pero ellos siguen trabajando. Entonces, sí hay algunas situaciones, sobre todo algunas longitudes de onda de la luz para la luz azul en relación a opacidad de cristalino, con cambios en los hábitos nocturnos para el sueño y demás. Sí existen, pero en general son situaciones distintas. Creo que el único problema o la única limitación sería pensar en lubricar. Yo jamás he usado una pantalla de filtro o he utilizado lentes ámbar o qué sé yo. Yo recuerdo en los años 70 yo quería unos lentes ámbar porque era lo que salía en la televisión, porque lo usaban los pilotos y era para resaltar la luz, la pintura blanca en las pistas de aterrizaje. Y ahorita lo que queremos es evitar resaltar esto. Entonces, toda esa gente que utiliza este tipo de filtros, ¿habrá alguna justificación que yo no encuentro que pueda realmente dañar al ojo? No hay como tal. Y yo lo único que sugeriría sería lubricar. Lubricar. Acudir obviamente con un oftalmólogo, porque si ustedes buscan en la calle un lubricante, regularmente son astringentes y son para quitar el ojo rojo. Entonces definitivamente hay que acudir con un oftalmólogo
que lo oriente de manera correcta y lubricada. 100% de acuerdo. Muchísimas gracias, doctores, por su excelente participación. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a nuestra audiencia. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en nuestro próximo webinar, Aprendizaje Remoto, Tecnología Aplicada a la Educación y el Learning, Oportunidades y Limitaciones. Muchas gracias a todos.